Ulises Pinto es identificado como exintegrante de Fuerzas de Seguridad, donde conoció a Hernán Bermúdez, alias El Abuelo, de quien fue jefe de escoltas y con el cual formó la Hermandad y o Cártel Policiaco, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco. Dicha célula criminal mantenía una disputa con el Cártel del Golfo, lo que la llevó a aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ocasionó una ruptura en el grupo en el año 2023, que a su vez originó lo que hoy se le conoce como La Barredora. Actualmente ambos grupos mantienen una disputa por el control del territorio en Tabasco. Ulises Pinto logró amasar una gran fortuna, producto de los recursos económicos obtenidos del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares, por lo que se sabe que contaba con inmuebles ubicados en zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, así como una gran cantidad de autos y camionetas último modelo de alta gama. Es información que también se va sumando y que poco a poco van cayendo estas personas que estaban controlando esta célula criminal llamada La Barredora. Es el segundo a mando. Bueno, pues es importante esta información porque pues el contexto político y el de seguridad están por completo empalmados. Entonces, mientras está todo el asunto sobre Bermúdez Requena, sobre Adán Augusto López Hernández, pues tenemos este cerco que se está generando por parte de las autoridades de seguridad, que pues termina por impactar en esos dos personajes. Así que ya tienen ahí esa información sobre todos los trabajos de inteligencia para dar con el círculo más alto de este grupo delictivo, La Barredora. A la par de esto, también hubo movimiento relacionado con este asunto en el Congreso. Adán Augusto López Hernández apareció este miércoles en el Senado de la República y pese a que la oposición pidió que uno de los temas a discutir en el Pleno fuera lo relacionado con Hernán Bermúdez Requena, la mayoría de Morena y Partido Verde no avalaron la posición. Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sin demasiadas ganas y sin los votos, querían subir el tema en el debate político. Al inicio de la sesión permanente, la senadora de Acción Nacional, Mayuli Latifa, pidió que se analizara el tema. Vamos a escucharla. Con una petición para el Pleno de la Comisión Permanente a través de su conducto, de poder incorporar un tema en la agenda política sobre seguridad pública. Para nosotros es una profunda preocupación la creciente evidencia de vínculos de servidores públicos con la delincuencia organizada, que ha sido un tema público y notorio en la vida pública de nuestro país, por lo cual estaría solicitando se incorporara adicionalmente al tema que ya tenemos, que es sobre el Centro de Detención Migratorio de Alcatraz de los Caimanes, que también es un tema muy importante que debemos de atender, pero no menor en la agenda política, sobre todo la seguridad pública de México, relativo a la situación del Estado de Tabasco y del exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, por lo cual es la petición de nuestro grupo parlamentario se incorpore a la agenda política. Muy bien. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. Hago de conocimiento que seguramente los integrantes de cada grupo parlamentario de la mesa directiva lo habrán comunicado, pero yo de todos hago de conocimiento que este tema se propuso en la mesa directiva y se acordó que el tema fuera el que ya anuncié. Bueno, es lo que se tiene también por lo que sucedió en la Cámara de Senadores el día de ayer. A ver, sí fue todo un tema, porque recordemos que la semana pasada se notó toda esta ausencia, incluso el mismo miércoles esperaba que llegara Adán Augusto López Hernández a este recinto, no lo hace hasta el fin de semana, que ya el viernes deja este mensaje en sus redes sociales, el domingo que se da el Consejo Nacional de Morena, ya lo veíamos, estuvo también más callado,
Pero el día de ayer ya se sabía que sí iba a asistir a la Cámara de Senadores y por eso es que en la orden del día legisladores, como ya escuchamos, a la senadora del PAN habían hecho esta solicitud para que se discutiera y debatiera todo lo relacionado con Adán Augusto, Hernán Bermúdez Requena y además toda la violencia que se está viviendo en Tabasco. Sin embargo, de acuerdo con información que hoy publica el periódico El País, Noroña ya había sugerido que sí se modificaran los temas de la agenda política para que se incluyera el tema de Adán Augusto, el comandante H, que es Hernán Bermúdez Requena, y todo lo relacionado con la barredora. Noroña incluso sostuvo que el senador de Tabasco iba a encabezar su propia defensa en el Pleno del Senado de la República. Sin embargo, más tarde en la sesión, López se acercó a la mesa directiva, López Hernández se acercó a la mesa directiva, intercambió palabras con Gerardo Fernández Noroña y en ese momento, de acuerdo con lo que comunicaron algunos legisladores de Morena, empezó a caerse toda esta idea de que sí se debatiera todo lo relacionado con Tabasco y la posibilidad también de que Adán Augusto López Hernández estuviera respondiendo y estuviera defendiéndose de estas acusaciones desde la tribuna. Sin embargo, a lo largo de las participaciones que tuvieron cada uno de los legisladores, la situación de Tabasco y el nombre de Adán Augusto apareció en dichas posturas, por lo que el senador Gerardo Fernández Noroña, cada que comenzaban a hablar de ese tema, les pedía que cambiaran porque no se trataba de lo que estaban discutiendo el día de ayer, miércoles 23 de julio. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió el día de ayer ahí en la Cámara de Senadores. Porque Tabasco hoy es también un riesgo enorme para los migrantes que los están enviando en la noche. Porque Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes. Porque Tabasco hoy merece mucho más y merece respuesta también de este gobierno. Porque Tabasco hoy, como casi todo el país, le alcanzó el destino de esta política de abrazos y no balazos. Se terminó su tiempo de intervención, diputada. Y seguiremos hablando de Tabasco. Muchas gracias. En Tabasco, como ya lo mencionó mi compañera Margarita Zavala, Tabasco, gobernado por Morena, no solo se toleraron los vínculos del crimen con la policía, se institucionalizaron, se lideraron desde dentro. Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en ese gobierno, ya estaba señalado en reportes del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y aún así lo nombraron, lo respaldaron y lo sostuvieron. Entregaron a Tabasco... Diputada, hemos insistido en que, diputada Gutiérrez Valtierra, permítame un momento, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera y esta agenda política no está a discusión en este momento. Bueno, aquí creo que entran varios ángulos, ¿no? El primero, que sería también no negar que para la oposición, y eso abre a su vez otros ángulos, si la oposición está emocionada, incluso podría decir esperanzada, en que pues salga un asunto de ligar con el narcotráfico a Bermúdez Requena formalmente, al propio Adán Augusto López Hernández para empalmarse con el discurso del narcogobierno, por fin, el discurso que vienen manejando desde hace casi 3 años. O sea, están ansiosos, ¿no? Por tener ya una confirmación de que todo ese dinero invertido en las narcoetiquetas, pues funcionó, aunque pues sea con Adán Augusto López Hernández. Por otro lado, siguiéndonos también con la oposición, ayer hubo reclamos en redes sociales para Ricardo Anaya, porque el senador que siempre anda señalando todo lo que está mal, que no se queda callado con nada, que habla y que se queja y que se manifiesta y grita, anda muy callado. O sea, en el tema de Adán Augusto López Hernández, nada. Incluso Alejandro Moreno Cárdenas también, nada.
Pero bueno, entonces tenemos ahí esas dos variantes de la oposición que sí está ansiosa por tener este elemento para poder señalar y criticar al gobierno. Otra parte de la oposición que anda muy calladita, que no ha tocado a Adán Augusto López Hernández con el pétalo de una declaración. Y por el otro lado también, pues la postura del propio López Hernández de este silencio que pues rompió casi obligado por la circunstancia que le puso la presidenta, pero pues también esto de acercarse con Noroña, así de no, pues qué, o sea, si hay que discutirse, la transparencia le va a beneficiar a él si no hizo nada malo, si no está implicado. Como decían por ahí alguien, no recuerdo, la vida pública debe ser cada vez más pública, ¿no? Porque también te acordarás, Dani, que en estas sesiones que ha habido en la Cámara de Senadores y cuando estaba todo el tema de Genaro García Luna y cuando estaba todo lo relacionado con Felipe Calderón, que si hubiera un posicionamiento, fue el mismo Adán Augusto López Hernández quien estuvo también teniendo una participación muy activa para que Felipe Calderón hablara, para que Felipe Calderón tomara un posicionamiento y dijera qué es lo que estaba pasando y cuál era esta relación que tenía. Entonces, pues era el mejor momento también para que él mismo, el exsecretario de Gobernación, el exgobernador de Tabasco también, estuviera allí en tribuna respondiendo a estas críticas, porque entonces así se demuestra que las cosas se están haciendo de una manera distinta, ¿no? Y no de la manera también de guardar silencio y esperar. Lo que hemos visto de los posicionamientos de Morena, aquí también cuando entrevistamos al consejero nacional de este partido político, Hamlet Almaguer García, nos decía que, Hamlet Almaguer, él nos decía el posicionamiento que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum de esperar a que si alguna investigación lo está vinculando oficialmente, que él hable, que hasta el momento pues sí se estaría tratando únicamente de estar haciendo señalamientos a través de medios de comunicación, pero son también los señalamientos que realizamos incluso nosotras cuando veíamos todo el tema de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Así que el día de ayer que lo viéramos allí en este Senado de la República, acercándose a Gerardo Fernández Noroña, teniendo toda esta comodidad de decirle, pues no, a lo mejor ya no vamos a hablar de este tema y nada más toquemos lo relacionado con los migrantes y Estados Unidos, y a eso se estaba limitando también el legislador Fernández Noroña, de decir, a ver, no se desvíen del tema, lo que tenemos que tocar aquí es esto relacionado con los migrantes. Ya habrá oportunidad para hablar de Adán Augusto, la Barredora y el comandante H. Sí, pues mientras tenemos operativos que van en contra de la cabeza, la parte medular del grupo La Barredora, pues este hermetismo de Adán Augusto López Hernández también pues se hace cada vez más evidente.